Hola, muy buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora estéis viendo el vídeo. El día de hoy estamos nuevamente en el podcast. Yo me llamo Saray y estoy con ellas, que bueno, se van a presentar. Yo soy Mara y Valenciano. Yo Jamie. Y yo Livni. Bueno, hoy la verdad queríamos hablar de un tema que nos parece bastante relevante y, bueno, triste también tener que hablar de esto porque no es algo muy agradable, pero creo que sí es algo que deberíamos tratar porque es algo que se da en nuestra sociedad actual, sí es algo muy triste, la verdad, porque hay una frase que es muy famosa, que es la de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y siento que ya tenemos un bastante conocimiento de todo lo que ha pasado y todo lo que ha conllevado este tipo de acciones y aún así se sigue repitiendo. Entonces creo que es muy importante hablar de esto para que en algún momento pues frene y ya no se dé más de esto. En general, bueno, cabe destacar que hoy es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias. Y es por eso que vamos a hablar un poco sobre el discurso de odio, que bueno, es un acto que realmente es generado por personas que tienen el objetivo de dañar, insultar o hacer daño a personas, a un colectivo de personas, ya sea por sus creencias, por su color de piel, por sus ideologías o por cosas que generalmente pues, no pueden cambiar y cosas que pues, no tienen ninguna facultad de cambiar porque ya han venido con eso, ya es algo que no depende de ellos. Entonces, creo que también es muy importante destacar, bueno, no sé si también pensáis esto, pero que muchas veces se suele disfrazar, bueno, estos discursos se suelen disfrazar como si fuesen bromas o como si fuese algo positivo, es decir, como que justifica que lo que está diciendo es para un bien común, porque lo suelen disfrazar así, porque piensan que con eso pues van a hacer un bien a la gente y quieren convencerlos de ello, para que así se genere más odio y más daño pues, a estos colectivos de personas. Un caso muy importante que está en los informes de la ONU es el caso de Ruanda, que es muy importante hablar de ello porque fue uno de los actos más terroríficos, porque lo describiría así, del siglo XX, en el que murieron miles y millones de personas a causa de esto mismo. Entonces, siento que es muy importante hablar de ello y bueno, no sé si conocéis el... Bueno, creo que sí, porque es muy conocido, entonces... Sí. Entonces, pues bueno, básicamente para hacer un resumen más o menos cortito, nos situamos en el siglo XX, en el año 1994, en el que se empieza... Para resumir, básicamente empieza a haber comentarios ofensivos, se empiezan a publicar imágenes y vídeos falsos sobre sí, sobre una tribu que son los Tutsis, y básicamente se les empieza a deshumanizar mediante todos estos comentarios, se empieza a crear odio, efectivamente, y vemos que hasta dónde pueden llevar estos actos, que es por eso es muy importante el concientizar a la gente, porque muchas veces hay gente que no tiene conciencia de esto y es muy triste porque sigue pasando hoy en día y vemos en lo que puede desembocar, que hay varios acontecimientos muy famosos, entonces no sé qué pensáis vosotras. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices, visibilizar que el discurso de odio no es una broma, no es no es algo que con lo que tú debas como, o sea, familiarizar a la gente, promover pues al final lo que pasa es verdadero, lo que pasa es importante, lo que pasa es, o sea, lo de Ruanda fue un genocidio, fue una cosa, o sea, en cosa de 100 días matar, lo que dices tú, miles y millones de personas. Entonces creo que la gente a veces se olvida de que a lo mejor con su chiste lo que están haciendo es un verdadero daño a personas, porque además el discurso de odio sabemos pues que no va dirigido a personas que sabemos que es lo normal, el estándar en la sociedad, Lo que ¿verdad? se considera... Es verdad, sino que es más a grupos o comunidades minoritarias, ¿verdad? Que no se siente, que no hay tanto apoyo como sociedad. O sea, al final es un poco, yo pienso el pensamiento etnocéntrico, ¿verdad? El pensar que el estándar en la sociedad es lo tuyo propio, ¿verdad? Yo soy mejor que tú porque yo tengo mejor cultura, yo soy mejor que tú porque yo tengo mejor, mi país tiene mejor economía, mi país tiene tal y el tuyo no. Por lo tanto, Claro. yo soy superior a ti. Y eso sí es algo que, bueno, no sé, vosotras, ¿se ha hablado de eso algún momento, por ejemplo, en el colegio, en el instituto o en...?
Yo creo que sí. Una cosa creo yo que es bastante clara de un claro ejemplo, aparte de allá del genocidio de Ruanda, es el Holocausto. Los ideales prioritarios fue básicamente empezó a partir de una campaña en la que se hablaba sobre lo que consideraban que era lo ideal. La raza va buena. La raza aria, si no me equivoco. Ajá, sí. Se consideraba, se empieza a partir de ahí y luego vemos la repercusión que tiene y los resultados que hay a partir de esa propagación de odio, a partir de ideas completamente erróneas, considero. Claro que se ve como algo muy inofensivo, ¿no? Es que es lo más peligroso, sí. Porque es que además no solamente se quedó en lo que es ese país, sino que como que se viralizó y también siento que también se como adoptó para hacerle lo mismo a otra parte de la población minoritaria y eso es lo que no está bien. Claro, es muy triste porque eso sigue, o sea, no solo afectó en su momento, sino que sigue afectando a nuestra sociedad actual. Sí. A mí lo que me preocupa es que, o sea, es muy peligroso por el hecho de que muchas veces, sí, es verdad, cuando ocurren esos casos como el que tú comentabas, sí que es muy notorio el discurso de odio. Claro. Pero es que hay otras ocasiones en las que el discurso de odio es muchísimo más sutil y no Sí, te muy das disfrazado, cuenta, muy maquillado. ¿verdad? Y luego decimos como sociedad, ¿cómo permitimos esto, verdad? Al final es algo que hay que tener mucho cuidado y que hay que de verdad fijarse en los detalles y que no todo es válido, ¿sabes? Exactamente, que no todo es libertad de expresión y no todo es una opinión que Claro. deba ser dada. Y menos cuando estás vulnerando los derechos Exacto. de otra Al final persona. del Porque día, sí. ¿cómo era? Tu Tu libertad de expresión termina cuando estás vulnerando los derechos de otras personas. Exactamente. Entonces sí. Sí, es algo muy Equitativamente triste. se puede prohibir la libertad de expresión de alguien siempre que vulnere el derecho de Claro. otro. Está Que si no, ¿qué Sí. sentido tendría? Claro, y que al final todos los seres humanos somos eso, seres Claro. humanos. Que no porque yo sea diferente a ti, tengo más derechos sobre ti. O sea, al final, o sea, es un derecho básico, ¿sabes? Claro. Que ya es tan solo por el hecho de que tú hayas nacido o tu existencia en esta tierra, ya tienes unos derechos. Claro, eso es lo triste, como que ya hemos avanzado en esa parte, sí, porque ahora pues ya está lo de los derechos humanos y todo eso, entonces en esa parte sí se ha avanzado, pero tristemente como que hay gente que se le ha quedado en la cabeza o ya tiene como muy firmes esas creencias basadas en esos discursos de odio. Entonces eso es lo peligroso, porque, claro. De hecho, algo que a mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Que a día de hoy yo creo que es muy complicado encontrar, o sea, no es común encontrar una persona que pueda decir libremente que no ha vivido una experiencia de odio. O sea, a lo mejor con algunas comunidades o algún grupo de personas por el hecho de que sean el estándar, ¿verdad?, de la sociedad. Pero yo creo que a día de hoy, creo que casi todo el mundo tiene alguna experiencia en la que haya habido un discurso de odio de por medio, ya sea por la religión, porque yo pienso diferente a ti, por mi cultura, o sea... ¿Por dónde nací? Exactamente. Entonces, Que son cosas que tú no decides. sí, es que si todavía fuera algo que yo pudiera controlar, si fuera algo de que yo tuviera el poder sobre o algo que estoy haciendo mal y entiendo que que puedo entender que sea, bueno, vulnerado mis derechos no, pero que yo sea a lo mejor criticado, pero yo creo que muchas veces el discurso de odio es más cuando no tiene una base ni un fundamento. O cuando sienten que sus creencias se ven afectadas o que pueden estar en peligro por lo que yo pienso. Sí, como querer tener la razón por características que ni siquiera ellos han decidido tener. No sé si tengáis alguna experiencia que queráis compartir, o sea... A ver, a lo largo de mi vida he tenido diferentes experiencias y en diferentes lugares y con diferentes personas, pero una que se me quedó mucho, que sobre todo por el rango de edad que teníamos, que era más o menos cuarto o quinto de primaria, había que tomar una decisión como clase, ¿no?, que nos había planteado la profe. Entonces, bueno, unos dieron su opinión y, bueno, me tocaba a mí dar mi opinión. Y claro, yo sabía que había más personas que compartían mi misma opinión, mi misma idea. Pero en ese momento, otros compañeros que previamente habían dado su opinión dijeron que yo no tenía derecho a dar mi opinión porque era negra. Básicamente me dijo eso. Y nadie como que en ese momento se puso como a defenderme, a pesar de que yo en mi idea tenía razón.
solamente la profesora, pues que es su deber intervenir en ese momento, e incluso otros compañeros saltaron como a respaldar a ese otro compañero que había hecho ese comentario. Claro, eso es lo que digo, que es muy triste, que afecta a nuestra sociedad por eso mismo, porque incluso los niños que realmente a esa edad pues todavía no comprenden muy bien las cosas, algunas que sí, otras que no, pero esa siento que es más como algo... Siempre hay muchos que es porque lo escuchan en casa. Entonces ahí es donde viene el problema, que muchas veces incluso eso se lo van pasando a los niños y se mantiene esa idea. Ese Sí. estigma. Ajá. Sí, porque es como que ya ellos desde pequeños lo ven normal pensar de esa forma y es como que realmente lo dicen y lo dicen de una forma tan segura que no ven que estén equivocados o que puedan hacerle daño a otra persona. Claro. Y claro, en ese momento es en el que tú te empiezas a cuestionar y si de verdad yo soy la que estoy equivocada o si de verdad es mi culpa, cuando realmente no lo es. Y a esa edad tú no te pones a pensar de yo tengo razón, sino que como ves que solamente tú tienes esa idea y los demás van como todos en contra tuya, es cuando te empiezas a cuestionar de si de verdad estás haciendo tú bien las cosas. Sí, Exacto. es como o sea, al final como decíamos antes, que es, o sea, el discurso de odio no tiene ni base ni fundamento. Al final lo que ese niño tal vez estaba enfadado consigo mismo o a lo mejor estaba enfadada con el entorno por no tener, por a lo mejor pensar que, querer como defender, ¿verdad? Que él tendría razón y pues van a atacar a donde ellos saben que le duele a las personas, ¿sabes? Que o sea, es una falta de respeto. Y lo que decías de que la profesora al final le tocaba intervenir por ser profesora, eso es algo que también me parece que a día de hoy es algo que todavía no hemos logrado del todo conseguir, ¿verdad? Que muchas veces nos defiendan solamente porque sea un trabajo y no porque en realidad es, o sea, lo que se debe hacer, ¿verdad? Porque es una Y persona. lo digo, pero más que nada porque me acuerdo de la reacción de la profesora que en vez de decirle está mal lo que has dicho, era como déjala en paz. Déjala en paz, no te pongas a gritar, habla bien, no que este comentario que has hecho está mal. Entonces, es por eso que digo que es por lo que digo que le tocó intervenir, pero porque era la profesora y tenía Claro. que poner orden en la clase. Y eso es muy triste porque realmente, bueno, en España, buscando datos y cosas así, la mayor manifestación de un discurso de odio es el racismo. Y la Entonces, xenofobia. Y la xenofobia, y se sigue dando muchísimo. Sí. Entonces, siento que... Es muy triste. Sí, exactamente. O sea, deberíamos avanzar, pero ya. Y es algo que debe parar cuanto antes porque si no va a seguir y va a seguir y va a seguir. Sí. Y cada vez el daño va a ser mayor. Porque las repercusiones ya del discurso de odio, o sea, ya no es solamente que estemos hablando a nivel personal, que a nivel personal hace mucho daño, ya estamos hablando de daño psicológico, claro. De que ese niño, esa niña o esa persona, tal vez adulta, ¿verdad?, ya tenga una predisposición de miedo al rechazo, de voy a aislarme para que no me pase esto malo, de tal vez ansiedad, de estrés, ¿verdad? Incluso muchas veces hemos visto en algunas ocasiones, tristemente, que estos discursos han promovido la violencia física, ¿sabes? Que eso ya es o sea, ya eso es para mí un paso más adelante. El genocidio. Ajá, literalmente. Llegó a asesinar a millones de personas. Sí. Un discurso que puede parecer muy inofensivo. Ajá. No, perdón, hola. Y es que lo peor de todo, como decimos, estamos en una nueva era, siglo XXI, era de tecnología y de las comunicaciones. Cuando tenemos más acceso, más información, cuanto los estigmas que empiezan a lo mejor con cierto desprecio, con cierta crítica, que no deberían haber porque ya podemos investigar, confirmar nosotros mismos y saber si en verdad son las cosas así o no, al final se termina desarrollando en algo más grande que termina en lo que es el discurso de odio, porque empieza con algo tan simple como el sentimiento de, pues eso, de desprecio o de incomodidad hasta el punto del odio. Sí. Una emoción tan fuerte como puede llegar a serlo. Es que decimos, bueno, hablando de eso, cuando se habla de lo de que hemos avanzado en tecnología, muchas veces como que esta gente rica y esta que sacan sus proyectos y... O sea, está como orgullosa de que hemos avanzado en cuanto a tecnología, en cuanto a medicina, estas cosas, pero realmente hemos avanzado en lo como que deberíamos sociedad. haber avanzado, que Exacto. es como en sociedad. Ajá. A ese punto también me gustaría llegar, ¿verdad? No solamente las repercusiones a nivel pues personal, ¿verdad? Sino ya a nivel sociológico, ¿sabes? A nivel de sociedad. Estamos hablando ya de o sea, una polarización, ¿verdad? Enfrentando a las sociedades, a los distintos grupos, creando conflictos, rompiendo la cohesión social que debería haber en el mundo, porque al final todos vivimos aquí, todos somos seres humanos, ¿verdad? Y lo más doloroso, ¿verdad?, la deshumanización.
O sea, por ejemplo, en el caso que ponías al principio, el genocidio de Ruanda, ¿verdad? Al final, como se promovió, o sea, ese odio se promovió a través, ¿verdad?, de la deshumanización. Ellos les llamaban a ese grupo al que querían, a esa tribu a la que querían exterminar, les llamaban cucarachas. Enemigos, para que la gente no los sintieran como como al final seres humanos. Pero es que eso es lo que busca, esa es otra cosa que quería decir, que lo que busca generalmente estos discursos es fragmentar a la sociedad, es como que hayan unos buenos y que hayan unos malos, y ahí es cuando viene el problema, porque muchas veces caemos en esta propaganda en la que nos quieren fragmentar y nos quieren dividir en este grupo es el bueno, estos son los malos, y cuando la vida no es así, realmente, cuando el malo es el que organiza eso, cuando el malo es el que intenta poner esa idea. Sí. Exactamente. O que por ser diferente estás mal. De hecho, el otro día veía un vídeo ¿verdad?, en internet que decía que estamos tan acostumbrados a lo falso que cuando vemos algo real nos choca. Pensamos que está mal. Cuando vemos la realidad, porque la realidad no es tú por ser de esta religión o tú por ser tener este pensamiento eres inferior a mí y yo te detesto. Yo te odio por esto. Eso no es la realidad. La realidad es que todos vivimos aquí, todos somos seres humanos, todos tenemos derechos. Todos somos de este mundo. Literal. Y yo al final creo que con lo que se buscaba con las nuevas comunicaciones, con la tecnología, era como unirnos como personas, buscar lo que viene a ser ahora mismo un sueño imposible, la paz mundial, en buscar el que todos estemos unidos. Un ideal. Exacto, buscamos ese ideal. Y siento yo que con la tecnología ahora lo que hemos logrado es al contrario, propagar ese odio, propagar eso, porque ahora mismo cualquiera puede tener una plataforma, cualquiera puede abrir un canal de lo que sea y empezar a esparcir información de cualquier tipo. Y ahora, como lo digo, como la tecnología predomina, estamos nosotros bastante acostumbrados a enterarnos de algo o buscar información simplemente en internet. Y a veces, con lo primero que encontramos, con eso no nos quedamos, sino contrastamos información. Y muchas veces lo triste también es que incluso canales oficiales pueden Desinformar. Dar información falsa. O sea, depende, por ejemplo, un canal de televisión puede hablar desde su perspectiva, por ejemplo, de su ideología. O sea, no hablan de un punto objetivo. Y eso es algo que... Imparcial. Exactamente. Ha habido muchos casos de ese tipo de desinformación y por ejemplo, podemos ver en Sri Lanka, me acuerdo, en 2018, en La Vanguardia, hay un artículo de que pasó debido a las redes sociales que se propagó el odio. Debido que unas personas utilizaron Facebook para empezar a hablar bulos sobre los musulmanes y incitar el odio y hasta coordinar ataques para ellos. La cosa terminó tan mal que hasta hubo tres muertes y bastantes ataques, tanto a comercios como a mezquitas, y las personas sufrieron. Y todo eso promovido por el discurso de odio hacia una creencia religiosa, en este caso. Sí, en este caso. Y sí. todo por la desinformación, de lo que decía Jamie, de encuentro una cosa y no la contrasto. Porque lo he encontrado en la web de tal persona que ni siquiera sabemos a qué se dedica ni nada, sino que porque lo que mueve mucho es, por así decirlo, el drama, y entonces vemos una cosa que impacta y nos quedamos con eso y enseguida lo que tiende el ser humano es a compartirlo con más personas, comentarlo y sin ni siquiera informarse. Y se viraliza. Sí. Y a veces nos guiamos también por el sesgo de confirmación, claramente, con que esté un poco de acuerdo con nuestros valores o con lo que en el fondo a lo mejor queremos, ya, con eso nos quedamos. O que nuestro entorno piense igual y entonces nosotros, pues... Sí. Sí. Sí, es que la cosa fue tan fuerte que básicamente cortaron las redes sociales ahí. Cortaron Facebook durante ese tiempo por ello. Pero hay muchas cosas. Luego está el genocidio camboyano. Ahí también se esparció una propaganda ideológica cuando el Partido Comunista del régimen, espérame, que a ver si digo bien el nombre, que Rouget, algo así, entre 1975 y 1979, básicamente se esparció una ideología de que cualquiera que tuviera intelecto, cualquiera que tuviera educación de algún tipo, nada. No se promovía nada de eso, porque el ideal de ellos era una utopía agraria. Todos querían que fueran simplemente colectivos, tu padre no era tu padre, eran simplemente camaradas. La cosa terminó muchas muertes, prohibieron libros, prohibieron la educación, horrible, simplemente por una ideología que se intentaba esparcir ahí, una campaña de un discurso de odio, que es al final de lo que estamos hablando. Y lo que queremos saber es qué hacer contra ese discurso de odio. Y, a ver,
En lo personal, yo creo que la mayoría, hablando desde mi experiencia, lo que solemos sentir es tristeza, enojo, incluso a veces odio. Y también en algunos casos miedo, porque te crea inseguridades de ya no quiero hablar en público, no quiero dar mi opinión. Sí, una frustración. Y a veces no es solamente una de esas emociones, sino que son todas a la vez. Entonces, una recomendación pues es pararte a reflexionar qué es lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo y qué es lo que me ha molestado. Y también no como castigarte por ello. Tipo, no meterte en la cabeza de que es tu culpa. Tú no tienes razón, que puede ser que hablando sobre algo te equivoques en algo, pero no tienes la culpa por ser de una... por ser diferente. Sí, por ser diferente, porque al final nadie es igual, aunque sean de la misma nacionalidad, del mismo país, o sea, no. No, y es algo que no depende de ti, por lo siguiente no te deberías sentir culpable. Y Si los es algo que tú no pensamientos, puedes- las ideologías son también diferentes. Sí, Claro. sí, sí, Aunque cada las- uno tenemos la Sí. nuestra. Y claro, lo importante pues es saber qué estamos sintiendo y lo mejor que puedes hacer es no ir a atacar a la otra persona o ir contra eso. Es mejor, pues eso, tomar tu tiempo para reflexionar, buscar ayuda, que en quien nos solemos refugiar es en nuestra familia, en nuestros amigos y ya en casos muy extremos, pues una ayuda profesional. Y también una forma de confrontarlo ya, claro, depende de el hábito en el que estemos, porque puede ser una de las formas en clase, otra como comentaba Jamie, que era por las redes. Pues primero frenar como la difusión, en el caso de las redes, frenar, o sea, no participar en ese discurso de pasar ese artículo que ha Compartir. hecho no sabemos quién. Ni que- interactuar, porque si no... no darle más visibilidad. Lo que he dicho, evitar esa confrontación directa de irnos al tú por tú, porque eso nunca da buenos resultados. No. En el caso también de que se haya pasado ya unos niveles en los que afecta a tu integridad física, pues reunir las pruebas y llevarlo hacia la autoridad pertinente. Ámbito legal. Sí, porque lo que decías tú antes, que a veces se llega a lo físico y es algo que por ningún concepto deberíamos llegar, porque es que al final una persona no deja de ser persona ni por el color de piel, ni la forma de hablar, nada de eso. Y esas pues son como las formas en las que deberíamos afrontarlo. Sí. Al final del día, incluso si puedes llegar a ser víctima, tampoco te excluye de ser perpetrador. Y en ese caso también yo creo que algo que tenemos que todo el mundo desarrollar es el pensamiento crítico, porque esos pensamientos al final surgen porque uno se deja llevar por sus ideologías, uno se deja llevar por el sesgo confirmativo y no se pone a pensar realmente en qué es lo que está intentando transmitir o qué es lo que está haciendo con ese discurso de odio, con lo que está pensando o con lo que quiere él propagar. Y justo eso también es como verlo desde fuera, porque una cosa es cómo puedes actuar tú como la persona que lo está viviendo, pero también nos toca verlo desde fuera y la mejor forma de hacerlo es escuchando a la persona, porque al final lo que necesitas es que alguien te comprenda lo que estás viviendo, porque es algo que está mal, y pues buscar ese apoyo y también eso, aconsejar en contarlo, en no callártelo, porque al final el irte guardando cosas a nivel emocional Es una te carga afecta. pesada. Sí. Sí, o sea, yo creo que lo más importante primero es pararlo desde el momento uno, desde el primer comentario, desde la primera supuesta broma, ¿verdad? Lo importante es saber también identificarlo. Muchas veces pensamos, no, es que a lo mejor quiere ser mi amigo y por eso esas confianzas. No. Tenemos que aprender a saber hasta dónde y poner límites y ya
como personas a las que nos afecta directamente, lo primordial sería pedir ayuda. Muchas veces a estas personas que son pues violentadas de esta manera, lo que da mucho miedo, ¿verdad?, es pedir ayuda. Pero creo que es la mejor solución que puedes encontrar. O sea, ya sea a tus padres, ya sea a tus amigas, a tus amigos, a tus familiares, a un profesional. Pedir ayuda porque no es normal, no es una situación fácil, pero puede llegar a situaciones... O sea, hemos encontrado genocidios, hemos encontrado muertes. Es una situación que puede desembocar en casos, pues en cosas muy graves. Muy graves, la verdad. Y si alguno de los espectadores pues lo ha vivido, que sepa que no es su culpa. Ajá. Y que busque que ayuda. el que está mal es el mundo en general y no él. Uh-huh. Y ya no solamente el que lo vive, sino el entorno. Muchas veces los familiares, muchas veces las personas que sufren este tipo de violencia, es que es violencia, Sí, al final. al final. Las personas que sufren este tipo de violencia muchas veces no lo muestran, tal vez lo esconden, como decías, ¿verdad? Sí, es como que te limitas a expresarlo, porque a mí me pasaba eso al principio, porque al final te meten en la cabeza a ti que tú eres la culpable. que tú estás equivocado por ser de esta forma. Y no es así. Y al final es también uno mismo poder coger ese valor Uh-huh. de contárselo a alguien, porque que esté normalizado no significa que sea normal. Uh-huh. Y por eso también es muy importante que las personas que viven en entornos, o sea, las personas del entorno, que también estén apercibidas, que también miren las señales, que se preocupen de hablar con sus familiares, o muchas veces ni siquiera familiares. Por ejemplo, en casos de aporofobia, que es la... Bueno, la aporofobia es la denominada fobia a personas en situaciones de vulnerabilidad. Estas personas no es fácil para ellas pedir ayuda porque están en una situación de vulnerabilidad. Muchas veces son personas tiradas en las calles que la gente aprovecha y se propone hacerles daño físicamente, robarles. Aquí en Madrid ha habido un montón de casos. Nosotros como personas del entorno podemos pedir ayuda por estas personas. Podemos encargarnos de llamar a las autoridades, de brindarles apoyo de alguna manera. O sea, que no es solamente una lucha que deben vivir las personas afectadas directamente, sino que también debemos vivir nosotros como entorno. Que debemos preocuparnos y pues estar atentos de las señales. Que al final del día tenemos que buscar todos como conjunto, informar sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, lo que son bulos, estigmas, lo que no debe ser, y recordar que todos somos humanos, que lo único que en verdad queremos en el fondo todos es vivir en paz. Uh-huh. Tener esa conciencia de no dejarnos fragmentar, que es lo que quieren. Ahora lo que se busca es dividir el mundo en grupos para que nunca haya paz y siempre se sigan dando estas situaciones. Bueno, ya un poco para cerrar, nos gustaría hablar más de esto, pero no tenemos tiempo y esto da para hablar muchas cosas. Pero bueno, en conclusión, pues queríamos deciros a vosotros que nos estáis escuchando y viendo que esperamos que esto os ayude un poco a concientizaros más sobre la situación, a estar un poco más inmersos en ello y a llevaros a intentar no siempre dejaros guiar por lo primero que veis, sino siempre buscar en varios sitios, no solo en un solo lado, sino estar más informado de varias partes para tener como una opinión más firme. Y se preocupen. Exactamente. Que este también es su mundo, también es su sociedad. Ajá. Y puede llegar algún día a afectarles a ellos. Exactamente. Bueno, y con esto pues nos despedimos. Ha sido un placer estar con todas vosotras y pues nos veremos en el próximo podcast. Adiós. Adiós.